Muy bienvenidos mis queridos alumnos de Catecismo en este día que lo van a estar viendo probablemente un 3 de octubre. Espero que lo vean el 3 de octubre y no después, porque hoy es mi cumpleaños, 3 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús. Así que tienen obligación de rezar por su catequista. Bueno, entonces vamos a ver en esta lección de confirmación, lección número 22. Vamos a ver la satisfacción. Recuerda que estábamos viendo los tres actos que son materia del sacramento de la confesión. ¿Qué actos tiene que hacer el que se va a confesar para que se le perdonen sus pecados? Recuerden que era por los pecados de pensamiento, los pecados del corazón, digamos, de pensamiento, tengo que arrepentirme de mis pecados interiormente. Por los pecados de palabra, tengo que confesar mis pecados. Y por los pecados de obra, lo que yo haya hecho, entonces tengo que satisfacer, es decir, hacer obras buenas. En el otro lado de la balanza, hice obras malas, entonces tengo que hacer obras buenas para equiparar, y si puede, más todavía que lo que hice de mal. Entonces vamos a ver ahora la satisfacción y vamos a explicar un poquito las indulgencias. Voy a hacer primero una explicación exacta, técnica, más para los grandes realmente es importante que lo entiendan, y después voy a hacer una parábola. Me inventé una parábola, me la inventé hace un año si no me equivoco, pero para explicar un poco qué son las indulgencias. Ya se las voy a contar, ya se las van a ver después. Bueno, pero empecemos con la parte así exacta, para ver exactamente por qué tenemos que satisfacer. Entonces, el pecado. Todo pecado tiene un doble movimiento, así, que va... ¿Cómo explicarlo, no? Por ejemplo, Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva van, Eva en particular, ve la manzana, le gusta la manzana, ve que puede obtener cosas por la manzana, y está la manzana o Dios que me lo prohíbe. La manzana o Dios, la manzana o Dios. ¿Voy para la manzana o voy para Dios? No tengo que hacerlo. Voy para la manzana, sí, tan rica, tan buena, y me aparto de Dios. O voy para Dios y me aparto de la manzana. Tengo que elegir. Tengo las dos cosas, la manzana y Dios. O voy a la manzana y me aparto de Dios, o voy a Dios y me aparto de la manzana, porque Dios me prohíbe comer esa manzana prohibida, el fruto prohibido. Entonces, ¿qué es lo que hizo Eva? Eva decidió dirigirse a la manzana, apartándose de Dios, aunque sabía que eso lo apartaba totalmente de Dios. Bueno, entonces ese es el doble movimiento. En realidad es dos caras del mismo movimiento. Yo tengo dos puntos, y me acerco a este, me estoy alejando de acá. Y si me acerco a este, me estoy alejando de acá. Entonces, el pecado tiene un doble movimiento. Me acerco a las cosas prohibidas, a las criaturas prohibidas, y me alejo por eso mismo de Dios. Ahora, puede ser que haya algo que Dios me prohíba poquito o algo que Dios me prohíba mucho. Si me lo prohíbe poquito y yo lo hago igual, entonces ahí hay un pecado venial. Si me lo prohíbe rotundamente, dice no te hablo más, si haces eso, entonces ahí es un pecado mortal. Entonces estoy cometiendo un pecado mortal por acercarme demasiado a las criaturas. Bien, entonces acá es lo que le escribí. El pecado tiene un movimiento de amor a las criaturas. Amo la manzana, busco, me dirijo hacia la manzana más de lo que debería. Porque Eva la podría haber mirado, podría haber pasado por el costado, uy, qué bonita la manzana, no sé qué, pero no la toco porque Dios me prohibió comer. Sí. Pero lo que hizo fue ir más allá, amarla, desearla. A pesar de que Dios se la prohibió, la desea desordenadamente. La desea más que a Dios. Porque quiere esa manzana, aunque sé que con eso voy a perder a Dios, no me importa, quiero la manzana. Y sin embargo, pero antes, vamos para atrás. Y entonces quiere hasta separarse de Dios. Y quiere la manzana más que lo que quiere a Dios. Entonces se acerca a la manzana y por eso mismo se aparta de Dios. Ese movimiento que le digo entre las dos partes. Si me acerco a la manzana, me estoy apartando de Dios. Si me acerco a Dios, me estoy apartando de la manzana. Bien. Pero en el pecado justamente lo que estoy haciendo es acercarme a la cosa prohibida más, amarla, poner mi corazón ahí y amar más a la criatura que al Creador, que a Dios. Entonces, ese doble movimiento tiene un doble valor. Primero, separarse de Dios, apartarse de Dios es una ofensa infinita a Dios. No me interesa, yo prefiero más ese pasto que Dios. Ese pedazo de fruta que mañana se pudre y hoy no está, mañana no está, lo quiero más que a Dios. Es una ofensa a Dios decirle, le lo estamos comparando con algo, una criatura, el creador con la criatura, y eso lo ofende a Dios. Y no solo lo comparamos, sino que decimos, la criatura, Dios que se vaya, que se pudra. Entonces, eso es una ofensa infinita.
Pero la parte de nuestro amor a las criaturas no es infinito nuestro amor. Nosotros amamos así. El que ama mucho, así. Y el que ama mucho, 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 así. Un poquito más. Dios ama con un amor infinito y cuando ofendemos a Dios lo ofendemos infinitamente. Pero cuando amamos a las criaturas las amamos un poco. Es más, Eva por ahí probó la manzana y dijo, no es tan rica, y la tiraba para atrás. No lo hizo, pero imagínense que podría pasar, porque somos así. Amamos las criaturas, las probamos, la disfrutamos un rato y después ya nos aburrimos. No, esto ya no lo queríamos. Otra manzana, a ver, venga, ¿qué hay? Sí, nuestro amor es poquito, entre comillas, poquito. Realmente no es infinito. No es infinito como la ofensa que le hicimos a Dios. Nuestro amor a las criaturas es poquito. Por eso, merece una pena, digamos así, poquita, muy entre comillas. Un castigo limitado, no infinito. En cambio, la ofensa a Dios merece un castigo infinito, que es la pena eterna del infierno. Si les puedo resumir de alguna manera, más o menos, la pena eterna es el infierno y la pena temporal es el purgatorio. O sea, por haber amado a las criaturas desordenadamente más que a Dios, haberlas amado, por haber puesto nuestro amor ahí, entonces merecemos un castigo en la medida del amor. Si amamos mucho a las criaturas, merecemos un castigo mucho. Si amamos poco, merecemos un castigo poco. Si amamos más o menos, merecemos un castigo más o menos. Para acomodar ese amor torcido. Eso se hace en el purgatorio. Ahora, si ya amamos hasta separarnos de Dios y ofender a Dios y decir chao, fuera, entonces ahí merecemos el castigo del infierno, que es eterno porque nuestra ofensa es infinita. Entonces no se va a poder pagar nunca. En cambio la pena poquita con el purgatorio se va pagando, se pagó, listo, al cielo. ¿Sí? Bueno, eso es un modo de decir, porque esta pena no solo se paga en el purgatorio, sino que se puede pagar también en esta vida con la satisfacción. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal que merecemos el infierno, también merecemos una pena temporal, porque amamos las criaturas con nuestro amor mediocre. La confesión nos perdona la pena eterna, nos perdona el infierno. Y la satisfacción, la penitencia de la confesión, nos va perdonando la pena temporal. Ahora, la satisfacción, la penitencia de la confesión, ¿perdona siempre toda la pena del purgatorio que nos tocaría si muriéramos así? No, no siempre lo perdona. ¿De qué depende? Depende de nuestro amor. Depende del amor que nosotros tengamos, de lo bien dispuestos que estemos para satisfacer. ¿Por qué? Vamos a volver un poco sobre esto. ¿Por qué el que amó a las criaturas merece una satisfacción? Porque hay que compensar. El que disfrutó mal por el pecado, la criatura la disfrutó. Entonces es necesario que sufra y que sufra por amor, para compensar, para equiparar la balanza e inclinarla para el otro lado. Estaba inclinada para acá porque disfrutó mal, porque amó más a la criatura que a Dios. Y tiene que ahora amar más a Dios que a las criaturas. Y para eso se lo muestra, mira, sufro, a pesar de que las criaturas me hacen mal, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Aunque estoy sufriendo, yo te amo, Señor. Es un compensar. Por eso satisfacer es sufrir, pero sufrir con amor. Porque sufrir sin amor no sirve para nada. Entonces, ¿por qué a veces la penitencia de la confesión perdona todo y a veces no? Porque la penitencia es esto, es el sufrir. ¿Qué me pone el cura que quiere que yo sufra por mis pecados? El padre quiere que sufra una peregrinación a Chiquinquirá. Bueno, entonces tengo que ir de peregrinación porque tuve pecados graves, entonces me voy de peregrinación a Chiquinquirá. Bueno, eso es lo que tengo que sufrir. Y ahora la medida del amor de Dios la tengo que poner yo. Cuanto más ame yo a Dios, más se me van a borrar los pecados, mejor dicho, no los pecados, sino el purgatorio, se me va a borrar la pena. Dicho de una manera más sencilla, todo pecado tiene dos cosas, merece dos cosas. Por un lado, el pecado, todo pecado grave merece el infierno y el purgatorio en realidad. Creo que al purgatorio nunca van a ir. No sé si quedó más claro o si lo compliqué. Bueno, entonces,
Cuando la confesión me perdona el ir al infierno, todavía me tocaría ir al purgatorio. Porque me lo merecí amando a las criaturas más que a Dios. El infierno me lo merezco porque ofendo a Dios. Y el purgatorio me lo merezco porque amo a las criaturas más que a Dios. Entonces, eso lo arreglo amando a Dios más que a las criaturas. Con la satisfacción, sufriendo algo de parte de las criaturas por amor a Dios. Amando a Dios en el sufrimiento. Entonces, el Padre me dice, de penitencia tiene que sufrir tal cosa. A veces sufrimientos son muy poquitos. Nos dice el Padre, 3 Ave María, porque cuesta rezar. O tiene que rezar 3 rosarios y de rodillas. Bueno, sí, más complicado. Bueno. Pero lo que me falta poner a mí es el amor de Dios. Cuanto más sea el amor de Dios que yo ponga, pues mejor voy a satisfacer y se me va a ir borrando el purgatorio. Se me va a ir borrando el purgatorio. Bien, eso por un lado. También puede ocurrir que el sacerdote me vea flojito y que vea que yo no soy capaz de sufrir mucho. Porque una persona que nunca reza el rosario y le ponen de penitencia 10 rosarios, capaz que no lo va a poder rezar y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, el sacerdote le pone, rece un misterio del rosario y le tendría que poner 10 rosarios. Y le pone uno porque 10 no lo va a hacer y uno por lo menos le va a ayudar de a poco. Entonces no le está poniendo todo lo que tendría que ponerle para sufrir, le está poniendo una partecita. Tac. Y esa partecita no alcanza para pagar todo mi purgatorio. Por más que yo tenga todo el amor que tengo que tener, estoy pagando una partecita nomás de mi purgatorio. Por eso, un consejo sincero y de quien los quiere bien, cuando ustedes vean, uy, el Padre me puso poca penitencia, qué bien, y ustedes ven que pueden hacer más, díganle, Padre, puede ponerme más penitencia, póngame más penitencia. ¿Por qué? Porque así se van a ir borrando su purgatorio. Porque acá viene lo importante y lo interesante del asunto. No se olviden que la penitencia de la confesión es parte del sacramento. Es parte del sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un poder que viene de Jesucristo para satisfacer así, con mucho poder, mucha potencia. Por ejemplo, si yo rezo un rosario por penitencia de la confesión, por decir algo, ¿no? Un rosario como penitencia de la confesión, vale tanto como si yo rezara 100 rosarios por mi cuenta. ¿Por qué? Porque en la penitencia de la confesión, el que me está ayudando a satisfacer es Cristo. Porque es un sacramento. Es un sacramento que está diseñado para hacer estas cosas con eficiencia, para hacerlas bien, para ser efectivo en lo que hace. Tiene un poder ese rosario rezado como penitencia que no tienen los rosarios que rezo yo, Pablo Bianchetti. Por eso, cuando vayan a la confesión, díganle, Padre, no tenga miedo en ponerme penitencia, yo me animo. Y si al revés, si ven que le pone muchísimo, Padre, sé que debo mucho, pero todavía no puedo, póngame un poquito menos. Por eso también se pueden volver a confesar pecados graves o pecados pasados que ya hemos confesado. ¿Por qué? Pero Padre, pero si ya está perdonado el pecado, ya está perdonado. ¿Qué es lo que está perdonado? El infierno. Esto es lo que está perdonado. El purgatorio no sé si está perdonado. Por eso yo lo vuelvo a confesar, ¿para qué? Para que me pongan otra penitencia. Y con esa penitencia yo voy borrando mi purgatorio. Yo voy borrando mi purgatorio. También se entiende, por ejemplo, lo mismo cuando uno, imagínense una persona que se va a confesar y tiene pecados graves en la conciencia, pero que se los olvidó. Hace una confesión lo mejor que puede con todos los pecados que recuerda y quiere cambiar, realmente convertirse, ama a Dios, querría no haber cometido ningún pecado y se olvida de confesar pecados graves. ¿Esos pecados se perdonan o no se perdonan? A ver, piénsenlo, pongan pausa en el video, hablen entre ustedes y me dicen. Sí, esos pecados se perdonan. Aunque no los haya confesado, el infierno que merecía por esos pecados se perdona. ¿Por qué? Porque él está tratando de confesar todos los pecados, se le olvidaron. Pero está tratando de confesar todos los pecados. El infierno se perdona. Pero sin embargo, esa persona está obligada, en la próxima confesión, cuando sea, tranquila, sin apuro, puede seguir comulgando. En la próxima confesión está obligada
a confesar todos los pecados olvidados, que no los había dicho nunca en la confesión. ¿Por qué si ya están perdonados? Porque me falta el purgatorio. No me han puesto una penitencia por esos pecados. Y si no me ponen penitencia, me queda un purgatorio. Y estoy obligado a que me pongan una penitencia por esos pecados. Y estoy obligado a someter esos pecados al juicio del sacerdote para ver qué penitencia me va a poner. Bueno, tengan eso en cuenta. Tengan eso en cuenta. Entonces, si pecamos, tenemos que hacer penitencia. Y por eso es que nos ponen penitencia en la confesión. Y es un acto de misericordia de nuestro Señor, que a través de la confesión, esa penitencia en realidad es una disminución de lo que tengo que pagar. Porque si lo tuviera que hacer fuera del sacramento sería mucho más. Serían 100 rosarios en vez de uno. Por eso tenemos que aprovecharnos del sacramento. Y ahora vamos a explicar también que tenemos que aprovecharnos de las indulgencias. Les voy a explicar qué son las indulgencias, pero para eso necesito borrar el pizarrón y dibujar cosas nuevas, así que... Bueno, les voy a leer una parábola, la parábola escrita por el padre Pablo Bianchetti cuando jugaba a ser Cristo. El reino de los cielos es semejante a un carpintero que, habiendo sacado todos los clavos de una madera, buscaba cómo reparar los agujeros que habían dejado los clavos. Y como era muy engorroso, muy aburrido hacer tanta masilla, porque había muchos agujeros, la madera era mucho más grande que ese, tenía muchos agujeros, entonces en vez de hacer la masilla decidió ir a comprarla a la tienda. Y consiguió masilla a un precio baratísimo. Y reparó no solo la madera que tenía pensado reparar, sino otras muchas maderas, y le pudo convidar a los vecinos también para que repararan sus maderas. ¿De qué está hablando, padre? Bueno, las parábolas son así, hay que explicarlas. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un carpintero que quiere arreglar. Sacó todos los clavos de una madera y quiere arreglar los agujeros que dejaron los clavos. Los clavos son nuestros pecados, la culpa que dejan nuestros pecados en el alma. Y es lo que nos merece el infierno. Imagínense que al final de nuestra vida, el ángel nuestro ángel de la guarda va a agarrar ahí y dice, está llena de clavos. Va a mirar, ¿no? Si tiene clavos, si no tiene clavos, si tiene agujeros, si no tiene agujeros. Si la madera está linda, la va a usar para ponerla en el cielo y construir allá un palacio para nuestro Señor. Y si tiene clavos, dice, esta ya no sirve, y la tira al fuego, así, al fuego del infierno. Y si tiene agujeros, que son la pena que nos falta pagar, rellenar esos agujeros, entonces ahí dice, este hay que rellenarlo, mándenla a la carpintería que la rellenen en el purgatorio con un poquito de masilla, tac, tac, de fuego, y tac, y la dejan hermosa. Porque fíjense, si yo tengo un clavo en una madera, si yo quiero arreglar la madera, no alcanza con sacar el clavo, me queda el agujero y me queda toda rota. Hay que reparar esos agujeros, y eso se repara por la satisfacción, que se hace aquí, en esta tierra, o en la otra, digamos en el cielo, en el purgatorio digo. O se hace en esta vida o se hace en la otra. O satisfacemos ahora sufriendo por amor, o lo vamos a tener que hacer en el purgatorio sufriendo por amor. Pero nadie se escapa, nadie que haya tenido clavos, aunque haya confesado los clavos y sacado esos pecados del alma, nadie se salva de tener que rellenar esos agujeros sufriendo por amor. Bien, en mi parábola los agujeros se tapan con masilla. Los que no saben lo que es la masilla, los carpinteros siempre usan para tapar los agujeros una masilla, que es como una pasta, es una mezcla de acerrín, que es el polvo de la madera. Cuando uno lija la madera cae un polvito, o cuando la sierra, o cuando la lima, cae un polvito de madera muy finito. Eso se mezcla con colbón, con pegante, con cola de carpintero, depende en qué país estén escuchándome. Se mezcla con eso. Y con eso se hace bien mezclado, se hace una pasta como un engrudo, que es medio líquido, pero también lo suficientemente espeso como para que no se chorree. Y uno lo mete dentro del agujero, lo tapa bien, y eso cuando se seca se endurece como la madera. Después hace una terminación lijando un poquito y queda perfecto. Entonces, hay dos maneras de conseguir masilla. Una es hacerla casera, la hago yo. Y para hacer eso es muy engorroso, dice la parábola. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme a lijar, y cuando yo lijo es muy poco el polvo, que tengo que lijar un montón para que me caiga una buena cantidad de polvo y después poder mezclar con el colbón.
con el pegamento, con la cola de carpintero, para poder hacer ese engrudo necesario, esa masilla, para poder rellenar los huecos. Entonces, ¿qué serían ese aserrín y ese pegamento? Pues acuérdense que para satisfacer la masilla es la satisfacción. Para poder satisfacer, ¿qué hacen falta? Dos cosas. Sufrir por amor. Pues ese aserrín es el sufrimiento. Es ese sufrimiento que vamos a ofrecer para tapar esos huecos. Porque si disfrutamos por el pecado, ahora queremos sufrir por amor. Si amamos más la criatura que a Dios, ahora queremos amar más a Dios que a las criaturas. Y el pegamento es el amor. Porque fíjense que si yo no tengo amor, de nada me sirve sufrir, porque hay un montón de gente que sufre un montón y no les sirve para nada para pagar su purgatorio, no lo hacen, ni siquiera para ofrecer algo bueno a Dios, no, porque no tienen amor a Dios, sufren como paganos. Tenemos que sufrir como la Virgen, amando a Jesús, aceptando ese sufrimiento. Y si hacemos eso, bueno, se puede hacer, lo tenemos que hacer, pero eso es difícil, porque muchas veces tenemos muchísimos agujeros en nuestra madera, tenemos muchos pecados, sí, los confesamos, nos arrepentimos, sí, pero tanto como amamos a esas criaturas, tenemos que ahora sufrir de esas criaturas en la medida de nuestro amor y de lo que los disfrutamos. Si disfrutamos mucho de esas criaturas, entonces tenemos que sufrir mucho de parte de esas criaturas. Se puede hacer, pero es duro. Y hay un camino más fácil, y eso es lo que habla la parábola. Así como dijo, como vio que era muy engorroso hacer masilla para tapar tantos agujeros, porque eran muchos los agujeros, entonces decidió ir a la tienda a comprarla. Y entonces tapó no solo los agujeros de su madera, sino los agujeros de muchas otras maderas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las indulgencias. Las indulgencias es el modo de comprar esa reparación a un precio muy barato, muy barato. Es mucho más fácil ganar indulgencias que fabricar la masilla. Es mucho más fácil satisfacer comprando indulgencias, si puedo decir así entre comillas, no es con plata, ¿no? Sino es que es mucho más fácil hacer eso, satisfacer ganando indulgencias, que satisfacer haciendo penitencia. Por eso tenemos que saber aprovecharnos muy bien de los regalos que nos hace la iglesia. ¿Qué son las indulgencias? Los santos, muchos de los santos, no todos, pero muchos de los santos tuvieron pecados. Muchos pecados. Y algunos ni siquiera tuvieron pecados, como la Virgen, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a hacer masilla, fabricaron masilla. Hicieron penitencia, no solo por sus pecados, sino para los pecados del otro. Y les sobró, ellos taparon los que tenían pecados, taparon todos sus agujeros y les sobró un montón de masilla. ¿Y qué iban a hacer con esa masilla? Pues la regalaron, nos la regalaron a nosotros. La iglesia guardó en sus cofres toda su riqueza, lo que les sobró de penitencia a los santos. Santos como San Luis Gonzaga, por ejemplo, que el único pecado que cometieron fue una palabra fea que repitió sin saber lo que significaba. Una palabrota, pum, que la dijo sin saber lo que significaba, o sabiendo más o menos que podía ser algo malo, pero ni siquiera sabía qué tan malo era. Voy a cerrar la ventana. Y ese santo hizo penitencia toda su vida por ese pecado. Lo confesó no sé qué cantidad de veces, tuvo penitencia por ese pecado montones de veces. Le sobró muchísima cantidad de penitencia. Y eso la iglesia nos los ofrece a nosotros muy barato, haciendo tal o cual obra. Como ustedes habrán visto en sus misalitos que esta oración tiene 100 días de, no sé, 300 años de indulgencia, tiene no sé qué, indulgencia plenaria. Porque hay dos grandes tipos de indulgencia. La indulgencia parcial y la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria, ¿qué significa? Es más fácil de entender. Que borra todo mi purgatorio. ¿A condición de qué? ¿A condición de qué? Porque hay un detalle en todo esto de la satisfacción que yo no les dije, pero es importantísimo. Que yo no voy a poder
Recuérdense ese doble movimiento que les dije. El pecado tiene un movimiento de amor desordenado a las criaturas y apartarme de Dios. Pero yo no voy a poder corregir ese amor desordenado a las criaturas, por más que sufra y sufra y sufra, si yo no dejo de querer desordenadamente a las criaturas. Por ejemplo, una persona que miente, le gusta mentir, y miente, y se arrepiente y se confiesa, pero sigue teniendo ese afecto a la mentira, pues no se le perdona su purgatorio porque sigue teniendo el afecto. Justamente el purgatorio es para corregir el afecto desordenado. Entonces, se nos va a perdonar todo con la indulgencia plenaria a condición de que no guardemos ningún afecto desordenado a ninguna criatura. Esa es la exigencia que nos pide la indulgencia plenaria. Si nosotros arreglamos ese afecto, se pueden rellenar entonces los agujeros. Es como alguien que pone la mano arriba. No, si quiero rellenar los agujeros, pero tapa con un dedo 2 o 3 agujeros. No, eso no me lo rellene porque yo quiero seguir con esos agujeros. Me gusta todavía mentir, me gusta todavía comer 4 pedazos de torta cuando ya estoy lleno. No, no me los rellenes, no me los rellenes. Entonces no se le va a perdonar el purgatorio, salvo que él diga, bueno, sí, está bien, voy a corregir eso, no quiero hacerlo más, voy a aprovecharme de esas indulgencias. Ahí sí se rellenan, ¿sí? Indulgencia plenaria. Borra todo el purgatorio. Chau purgatorio. Indulgencia parcial borra una parte del purgatorio. En vez de borrar entero, borra una parte. ¿Sí? Bueno, no sé qué funcionó y no funcionó. Eso es importante. Pero la parábola dice que no solo arregló su madera, sino que arregló otras muchas maderas. Porque las indulgencias podemos, además de aprovecharnos nosotros de esas indulgencias, podemos regalárselas a las almas del purgatorio. Solo a las almas del purgatorio. No podemos regalar indulgencias para otras personas vivas. Esas se las tienen que ganar ellos. Pero los que ya están muertos en el purgatorio, nosotros los podemos ayudar con indulgencias. Eso significa que si nosotros hacemos, por ejemplo, tal oración tiene indulgencia, entonces rezamos esa oración, yo le puedo decir a la Virgencita, Virgencita, esas indulgencias no las quiero para mi alma, las quiero para el alma de tal o cual difunto. ¡Pum! Entonces la Virgen agarra y así de barato Nuestra Señora va librando almas del purgatorio, va acortándoles el purgatorio. Si yo le doy una indulgencia plenaria a un alma del purgatorio, ¡pum! Directo, sale de ahí, aunque tuviera 500 años todavía de purgatorio por delante, llega la indulgencia plenaria, ¡pum! Directo al cielo. Ahora, si yo gano 300 años de urgencia y tenía 500, pues todavía le quedan 200. Se dice bien las cuentas. Bueno, que soy cura, no matemático. Y acá, entonces, indulgencia parcial también se puede donar por las almas del purgatorio. No se pueden donar por otros vivos. Bueno, y este video ya me está quedando muy largo. Les voy a leer de nuevo la parábola porque es una obra de arte, es una explicación fantástica, para que vayan meditando ahora todo lo que les expliqué. El reino de los cielos es semejante a un carpintero que, habiendo sacado los clavos de una madera, buscaba cómo reparar los agujeros que habían dejado los clavos. Y como era muy engorroso hacer tanta masilla, porque eran muchos los agujeros, decidió ir a comprarla a la tienda. Y consiguió masilla a un precio baratísimo. Y reparó no solo la madera que tenía pensado reparar, sino otras muchas maderas. Bueno, solo un detalle, una aclaración de precio baratísimo, es porque ganar las indulgencias normalmente es con una obra muy pequeñita. La Virgen, la Iglesia nos pide a veces una obra muy pequeñita para ganar una indulgencia. Por ejemplo, una indulgencia plenaria, sin importar la cantidad de pecados que hayamos cometido, se puede ganar rezando el rosario frente al sagrario. O el rosario en familia. El rosario en familia cada día se puede ganar una indulgencia plenaria. Por eso es muy tonto de nuestra parte si no aprovechamos eso, teniendo como tenemos tantos agujeros en nuestra madera, tantos agujeros que rellenar. Esa indulgencia plenaria que podemos ganar cada día es re fácil de ganar. Si nosotros tuviéramos que pagar por todos nuestros pecados, hacer masilla, hacer penitencia por cada uno de nuestros pecados, probablemente tendríamos que rezar no un rosario en familia, sino 350.000 rosarios en familia o 200 rosarios en familia. Realmente nuestra intención tiene que estar muy puesta acá,
para aprovechar todos esos méritos de los santos que les sobraron, todas esas penitencias que hicieron de más, todo ese amor que tuvieron que rebalsó y que nos moja también a nosotros y sabemos aprovecharnos. Bueno, espero que se haya entendido. Fue un poco rebuscado, pero pienso que se entiende. Y si no, me preguntan. No escucho preguntas hace mucho tiempo en mi dirección de correo electrónico. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.